generalmente, digamos, como los campos más grandes dentro de Machine Learning, se divide en dos grandes conjuntos de técnicas, digámoslo así. Por un lado tenemos algoritmos que son de aprendizaje supervisado y algoritmos que son de aprendizaje no supervisado, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver durante esta clase y la que sigue son diferencias sobre estos, de cómo aplicar estas técnicas, pero pues básicamente lo importante que aquí consideren y que creo que sí es muy distinto a cómo funcionan las técnicas con las que hemos trabajado hasta hoy, es que nosotros regularmente siempre hemos tenido datasets que contienen una variable de respuesta, ¿no? Una variable a la cual van a tratar de predecir nuestros regresores, por decirlo así. Y en el mundo de Machine Learning no necesariamente sucede así. Tenemos algoritmos que funcionan de esa manera y tenemos pues algunas otras técnicas que funcionan de otra manera, sin un vector de respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí pues creo que es muy ilustrativo esta imagen, perdón, que generalmente es un modelo de aprendizaje supervisado, pues vamos a tener una variable, por ejemplo, vamos a tener un dataset de imágenes de frutas o yo qué sé, y nuestra variable de respuesta va a ser que nosotros vamos a tener etiquetadas qué tipo de frutas se trata, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues si le damos un nuevo input a este modelo, va a poder determinar qué tipo de fruta se trata, ¿no? O sea, con las características que ya determinó que tiene cierta fruta, podrá decir es o no es una banana o es o no es una manzana, ¿no? En los algoritmos de aprendizaje no supervisado, como les decía, sucede que no tenemos esta variable de respuesta, esta variable que ya tiene etiquetados nuestros datos. Sucede que, pues, básicamente lo que estamos tratando de hacer es generar clústeres de características similares entre nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, si tenemos un conjunto de frutas, lo que van a hacer este tipo de técnicas es tratar de agrupar nuestros datos, por ejemplo, en este caso, pues, tratando de agrupar los que se parecen entre sí, como las bananas o las manzanas, ¿no? Entonces, esa es como una parte fundamental dentro de Machine Learning que pues quizás hasta el día de hoy para nosotros no habría sido relevante. Otra cuestión importante, que aquí es donde entran quizás aspectos más técnicos que ahora son importantes en cómo vamos a desarrollar nuestro modelo, es que dentro de Machine Learning hay al menos unos cuantos trade-offs que son sumamente importantes, ¿no? Esta lógica que en su momento les había comentado también Benjamín, acerca de partir nuestro dataset como un conjunto de entrenamiento y un conjunto de testing, un conjunto en el que vamos a hacer pruebas acerca de cómo se entrenó nuestro modelo, pues básicamente corresponde a una relación que existe entre los errores, ¿no? Entre los errores que va a provocar nuestra predicción. Y pues algo que sucede y que es parte de esos trade-offs que les comento, es que sucede que generalmente los modelos que tienen una baja complejidad eh, tienen un sesgo muy alto, pero una varianza, pues digamos, pequeña, ¿no? A medida que esa complejidad crece, la relación se invierte, perdón. Vamos a tener modelos que tienen un sesgo muy bajo, pero una varianza muy alta. Ahora, el tema importante aquí es cómo esto impacta en el error, ¿no? Básicamente. Pero no solo, pues digamos, en el error de un solo conjunto de datos. Bueno, sí, en el mismo conjunto de datos, pero con estas particiones que les comento y que ya habían visto en las clases anteriores. Si ustedes notan, a mí me parece que esta imagen es muy representativa de cómo funciona esto en cuanto a nuestro conjunto de datos de entrenamiento y de testeo, porque pues sucede que a medida que nosotros hagamos más complejo nuestro modelo en el dataset de entrenamiento, pues esta relación va a generar que el error siempre caiga, ¿no? Siempre sea más pequeño, pero no necesariamente así en nuestro dataset de testeo. Aquí en realidad pues hay como una forma de,
de campana invertida, una U básicamente, porque a medida que el modelo es poco complejo, tiene un alto sesgo y una varianza baja, el error es grande. Pero a medida que la varianza, perdón, que el sesgo baja y la varianza crece, el error en el dataset de testeo vuelve a crecer. Entonces, pues básicamente esta es como una relación compleja que necesitan tomar estos modelos para encontrarse idealmente en un punto óptimo donde el error en el set de datos de testeo sea lo más pequeño posible, ¿no? Y pues esto también tiene una lógica básicamente de que seguramente estas técnicas nos van a servir para tratar de predecir datos que se van a generar conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, pues, no necesariamente, si nosotros solamente entrenamos o solamente tomamos en cuenta dentro de los datos con los que ya contamos esos datos como parte de nuestro dataset de entrenamiento, lo que podremos estar generando es que nuestro modelo sea sumamente bueno, pero solamente para predecir con los datos que ya tenemos pues realizados, ¿no? Y muy probablemente con los datos nuevos no sea un modelo tan eficiente para predecir. Por eso es que utilizamos esta lógica de dividir nuestro dataset en entrenamiento y testeo para pues asegurar que con una prueba aleatoria futura el modelo igualmente pues debería de estar trabajando correctamente, ¿va? Pues aquí entra en juego otro trade-off que es bastante importante y que pues básicamente lo que sucede es que entre el poder predictivo de nuestros modelos y su interpretabilidad hay una relación pues negativa. Por ejemplo, nosotros que la mayor parte de lo que hemos visto ha estado enfocado en temas allegados a regresión lineal o logística, pues nos encontramos más o menos en esta parte. Tenemos modelos que son altamente interpretables, perdón, o sea, nuestros resultados, hay manera analítica de interpretarlos y de saber comunicar lo que quieren decir, pero muy probablemente no es la mejor técnica o la técnica adecuada si lo que nos importara demasiado es que sea un algoritmo altamente eficiente con el tipo de predicción que hace, ¿no? Y pues aquí también, dentro de los colores que tiene cada uno de este tipo de modelos, pueden ver algunas características. Por ejemplo, los que son modelos altamente interpretables son lineales, como muchos de los ejemplos que hemos visto, y tienen pues relaciones suaves, ¿no? Y son fáciles el cómputo no es complicado, pues, o sea, no va a ser de pronto necesario que dejemos por ahí la computadora corriendo solo un buen tiempo, etcétera, ¿no? Y sucede que con los modelos que son altamente, que tienen un poder predictivo alto, pues generalmente no son relaciones lineales, no son relaciones suaves y el tiempo de computación que nos puede llevar, el tiempo de cómputo, puede ser bastante grande, ¿no? El día de hoy, pues básicamente nos vamos a enfocar a estas dos técnicas que son dentro de los modelos, pues algunos de los más interpretables, que tienen alto poder de interpretación. El árbol de decisión y la regresión lineal, que pues regresión lineal, ahora les voy a explicar un poco cómo me voy a valer de esta técnica para explicar un poco más acerca de estos conceptos introductorios, ¿va? Y pues básicamente, como les decía, el aprendizaje supervisado precisa que nuestro dataset contenga, o sea, etiquetas, ¿no? O sea, que básicamente tengamos una variable etiquetada, que es la que nos da la característica más importante dentro de nuestro dataset, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar un conjunto de datos. Aquí algo importante que les tengo que mencionar. Por ahí dentro del temario y en la carpeta que tenemos de Drive, hay un libro que se llama Introduction to Statistical Learning. De hecho, básicamente esta es la página de ese libro. Vamos a estar utilizando datasets que se ocupan en ese libro. Es como de los libros más importantes para comenzar a conocer de estos temas.
Una cuestión muy curiosa es que la mayor parte de lo que se hace en Machine Learning generalmente se hace en Python por las características que tiene. Y este libro pues sigue, todos los laboratorios son hechos en R, ¿no? Entonces aquí también un poquito lo que vamos a hacer es tratar de traer esos laboratorios que están hechos en R, que están escritos con R, traerlos acá a Python, ¿va? Y bueno, lo que ya saben acá arriba, las librerías que vamos a estar utilizando, que pues básicamente la mayoría de ellas ya las conocen: Pandas, Seaborn, NumPy y Matplotlib. Y Sklearn ya lo habíamos utilizado para regresión lineal, si no mal recuerdo, y solamente vamos a estar utilizando algunas características adicionales, ¿no? Y también algunas características adicionales de otra librería para los gráficos que vamos a realizar. Más adelante les cuento qué exactamente hace esta librería. Y los datos que vamos a utilizar son datos referentes a inversión en canales de publicidad, y nuestra variable de respuesta, o sea, nuestra variable con etiquetas, pues prácticamente va a ser las ventas, ¿no? Que se genera para el mismo tiempo o el mismo periodo en el que se dieron estas inversiones, ¿no? Es el ejemplo del libro, básicamente. Y pues algo que es mucho más común que utilicemos en este tipo de implementaciones, quizá no tanto cuando hacemos implementaciones econométricas, porque cuando hacemos implementaciones econométricas generalmente ya tenemos como un modelo teórico establecido de cómo funcionan las relaciones en el sistema, ¿no? Y pues lo que vamos a hacer es probar esas hipótesis. Entonces, pues nosotros ya sabemos en cierta medida qué variables vamos a utilizar para probar ese modelado teórico que habíamos, pues sí, con el que comenzó nuestra investigación seguramente. Y en el caso de pues este tipo de técnicas, seguramente lo primero que vamos a hacer es ver cómo funciona nuestro sistema, ¿no? O sea, cómo se están comportando las variables entre sí. Esto generalmente pues es muy común que se haga con correlogramas para ver cuáles son las variables que mejor correlacionan dentro de nuestro sistema, ¿no? Que en este caso, pues lo que podemos observar es que hay una fuerte correlación en cuanto a las ventas y los montos invertidos en televisión y radio, ¿no? Eso es claramente algo que podemos notar, no tanto así en cuanto a periódico, ¿no? Esta es otra manera de ver esas correlaciones y los histogramas de nuestros datos, ¿no? Algo también que ya hemos visto, pero pues así es como sucede en Python y cómo se hace la división, es esta división de nuestro set de datos en entrenamiento y testeo, ¿no? Que pues prácticamente es con esta función que es parte de sklearn, perdón, y prácticamente aquí lo más importante, lo que deberíamos de tener en consideración, es el tamaño de nuestra partición de testeo que vamos a utilizar. Yo casi siempre, igual así como hemos visto en econometría, que por, por, por convención utilizamos el 95% para saber si algo es estadísticamente significativo o no. También acá yo he visto que por convención casi siempre la partición de estos datasets en entrenamiento y testeo se hace con un 20% que sea lo que contiene nuestros datos de testeo, ¿no? Hacemos una regresión lineal, como ya lo hemos hecho en algunas otras partes de este curso. No me voy a detener tanto a que hagamos lo que ya hemos visto, porque pues ya lo hemos realizado varias veces, pero igual si aquí tienen dudas, pues me cuentan y hacemos el análisis de cómo funciona esta regresión. En lo que me quiero enfocar aquí, con esta regresión que hicimos, muy sencilla, es una regresión simple, ¿no? O sea, tenemos solamente una variable de un regresor y nuestra variable de respuesta. Lo que vamos a hacer es observar cómo es que nuestros parámetros hacen que nuestro error se vuelva pues el mínimo posible
para este conjunto de datos, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es hacer como iterar distintos valores de beta 0 y beta 1 para ver cuál sería el error esperado dados esos valores de los parámetros, ¿no? Es lo que hacemos básicamente con este cálculo. Y abajo pues generamos un par de gráficos que nos ayudan a observar mucho mejor cómo es que se da esa relación, ¿no? Aquí básicamente lo que hacemos es con estos valores beta 0 y beta 1 en 2 dimensiones, las líneas básicamente cuál sería el error que nosotros estaríamos observando, ¿no? Dadas esa combinación de valores entre beta 0 y beta 1. Y en el siguiente gráfico, aquí es donde funciona esta librería que se llama 3D, que nos ayuda a generar gráficos en tercera dimensión, porque pues básicamente tenemos lo mismo, pero también un eje adicional donde estamos midiendo ese error, ¿no? Y lo que podemos ver es que pues básicamente dentro de estas combinaciones, este es el error más pequeño posible para, para este, para este conjunto de datos. Ahora, básicamente, pues lo único que hacemos es evaluar cómo se comporta esto dentro de nuestro conjunto de datos de testeo. Y pues lo que podemos observar es que es un comportamiento muy similar, ¿no? Aquí algo importante es que no necesariamente este, este, mm, este mínimo en el error que funcionó así para el training, va a funcionar igual como un mínimo para el testeo. En este caso, dadas las condiciones que señalamos, sí funciona así, pero no necesariamente tendría que ser así. De hecho, ahí podemos entrar a profundidad en otros temas pues más complejos, como redes neuronales, para hacer que el error mínimo funcione dentro de nuestros dos conjuntos de datos, pero eso pues ya son temas más complejos, ¿no? Lo único que quiero llegar hasta ahora con esta explicación es que básicamente si nosotros vemos en tercera dimensión, ahora sí hacemos un caso bivariado para tratar de explicar la misma variable, pues básicamente lo que sería una línea, nuestra regresor en lo que sería una línea en el caso univariado, pues aquí se vuelve como una tela, ¿no? Eh, dentro del cual los puntos pues deberían de, en promedio, estar bastante cerca, ¿no? Y generalmente, pues esta es como la visualización en tercera dimensión de cómo un caso bivariado de regresión lineal se estaría observando. Y la idea que quiero introducirles aquí es que dentro de estos modelos que utilizamos en Machine Learning, hay dos conjuntos muy grandes. Uno de ellos son el conjunto de modelos paramétricos, como lo es regresión lineal, y los no paramétricos. Lo que queremos decir con paramétricos y no paramétricos es que en los paramétricos nosotros estamos asumiendo una relación causal o una función tal cual preestablecida. O sea, nosotros ya estamos diciendo que las ventas dependen en alguna medida de lo que se invierta en radio y de lo que se invierta en televisión, ¿no? Esa es la relación funcional que nosotros a priori ya estamos considerando. Básicamente lo que cambia con estos modelos no paramétricos y que muy probablemente hará que el modelo pierda interpretabilidad. Este es otro caso, es la imagen que viene en el libro, es de hecho en el libro no dice cómo se hace esta gráfica y por eso me la traje tal cual de allá. Pero lo que vamos a hacer con un modelo no paramétrico es, pues, evidentemente disminuir los errores que podamos eventualmente tener, pero esta relación lineal pues a priori no la vamos a conocer y dependiendo del modelo, esa relación pues muchas veces no va a tener la interpretabilidad quizá que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces aquí es donde comienzan estos trade-offs que les comentaba, principalmente en este caso, por ejemplo, saber si lo que nos interesa en nuestro modelo es que tengamos un modelo que tenga una gran explicabilidad o podamos interpretarlo y comunicar sus resultados pues de una manera relativamente sencilla, o si en realidad lo que nos importa más es que a pesar de que no podamos tener una gran interpretabilidad de este modelo,
pues al ser muy bueno con sus predicciones, nos funcione bastante, ¿no? Y si ustedes recuerdan, en este trade-off entre interpretabilidad y accurate, lo que seguía, o sea, lo que es todavía interpretable y es mucho mejor prediciendo, teníamos los árboles de decisión, ¿no? Entonces, aquí pues básicamente les voy a mostrar unos ejemplos muy sencillos de cómo a la vez que vamos volviendo o perdiendo interpretabilidad dentro de este tipo de modelos, pues muy probablemente vamos a tener modelos que, o lo más seguro o lo esperado sería que tengamos modelos que son mejores logrando esa predicción, ¿no? Aquí algo importante es que algunos de las gráficas que vamos a tener a continuación, ahorita les cuento cuáles, quizá les va a marcar ahí el error si tratan de correrlo, ahorita les cuento por qué, pero tal cual para que corra todo esto y no tenga ningún problema necesitarían hacer esta instalación y ya después les cuento qué necesitarían si es que quieren replicar las gráficas que aquí tenemos. Esta parte de hecho ya no la necesitamos. Lo mismo, los datos que vamos a utilizar son de el libro. De hecho, este dataset no viene en la página del libro, pero pues por ahí lo encontré en otro lado y también lo tenemos para acá. Este dataset lo que contiene es información de jugadores de béisbol y la variable que vamos a utilizar como nuestra variable a predecir es el salario de estos jugadores de béisbol, ¿no? Quizá aquí para que podamos ver un poco mejor. Digo, de nuestro dataframe.info nos ayuda mucho si lo que queremos saber, por ejemplo, es qué tipo de datos tenemos, ¿no? Y cuál es el nombre de las variables. Pero si nosotros queremos ver los primeros datos del dataset, pues siempre es importante que utilicemos head, ¿no? Para que nos dé los primeros datos. Bueno, ahorita en lo que corre les sigo contando. Aquí ya tenemos los datos, lo que les decía, jugadores de béisbol, cuántas veces estuvieron en el bat, cuántos hits hicieron, home runs, cuántas carreras, etcétera, ¿no? Está bastante amplio, pero en realidad para el ejemplo del libro y de la clase solamente necesitamos unos cuantos datos. Y pues básicamente lo que vamos a utilizar aquí es, como les decía, nuestra variable a predecir el salario, ¿no? Y lo primero que vamos a observar si hacemos los histogramas de nuestro salario, de los salarios de los jugadores, es que es los datos están concentrados hacia la izquierda, pero tiene sesgo, ¿no? Los datos más altos son pocos, pero están muy hacia la derecha. Entonces, para que nosotros podamos tener algo más parecido a a una distribución normal, pues básicamente lo que podemos hacer es utilizar el logaritmo de este dato y pues con eso tendremos una distribución normal de estos datos, ¿no? Lo que vamos a utilizar como regresores son los años que lleva en la liga el jugador y cuántos hits ha hecho, ¿no? O sea, esas van a ser nuestras variables, nuestras regresoras, por decirlo así. Aquí con estas líneas lo que hacemos es definir qué tipo qué tipo de modelo vamos a correr. Aquí estamos diciendo que va a ser un árbol de decisión. Y pues hasta este punto lo más importante es saber cuántos nodos o qué profundidad va a tener nuestro árbol de decisión, ¿no? Que en este caso definimos que será 3 y esos serán los máximos nodos que nuestro árbol tendrá. Esta es la gráfica que les digo que muy probablemente no va a correr en su compu. Muy rápido les cuento. Esto sucede porque para hacer este tipo de gráficos necesitamos instalar algo que se llama GraphViz. Es también software libre, entonces
si lo necesitan, igual así tal cual busquen esto, GrabBees en internet y hacen la instalación. Y ya una vez que instalan, solamente reinician el kernel de Python y ya van a poder correr este tipo de gráficas. ¿Ok? Y pues básicamente, tal cual como su nombre lo dice, un árbol de decisión es bueno, ya representado de esta manera, es un diagrama en el que bajo ciertas reglas tomamos decisiones acerca de nuestra variable de respuesta, ¿no? En este caso, lo utilizamos como regresión y básicamente es un árbol de decisiones que hace regresión por el tipo de variable que vamos a predecir, ya que es una variable continua, ¿no? Más adelante vemos un caso de este distinto, pero aquí es regresión básicamente solo por eso, porque nuestra variable de respuesta es una variable continua. Y pues prácticamente lo que aquí nos dice es que si x0, que x0 si ustedes recuerdan, son los años, ¿no?, que tiene este jugador como experiencia. Si los años son menores a 4.5, si esto es verdad, tenemos un nodo al cual pertenecen las personas y el valor esperado prácticamente es el que aquí se señala, ¿no? 5.1, que esto recuerden que es el logaritmo de los salarios. Si esto es falso, pues vamos a continuar tomando decisiones, ¿no? X1, que si ustedes recuerdan, X1 son los hits que ha hecho este jugador. Si esto es menor o igual a 117, el valor esperado pues prácticamente sería este, y en caso de que esto sea falso, el valor sería el que acabemos, ¿no? ¿Qué digo? Prácticamente aquí lo observamos de una manera más simple, de una manera pues más interpretable, básicamente, cómo funcionan estas divisiones para tener a estos jugadores de acuerdo a su salario, ¿no? Realmente es un ejemplo con una interpretabilidad bastante alta, pero dado que, si ustedes, pues aquí nos podemos dar cuenta, que hemos utilizado muy pocas variables regresoras, ¿no? Y la profundidad o los nodos que introducimos dentro de este árbol de decisión, pues realmente son pocos. Pero muy probablemente, como en el ejemplo que a continuación vamos a ver, si utilizamos muchas más variables de las que aquí tenemos, vamos a aumentar la eficacia del algoritmo en términos de qué tan bueno es prediciendo, pero vamos a perder bastante interpretabilidad, ¿no? Déjenme ir al siguiente ejemplo, que pues básicamente aquí lo que estamos viendo, esta es una base de datos que contiene información acerca de personas que tienen enfermedades en el corazón. Tenemos una serie de características de cada una de estas personas, cuál es su edad, el sexo, si comúnmente tienen algún tipo de dolor en el pecho, en el tórax, o si no es, o si realmente no lo tienen, cuáles son su presión sanguínea en reposo, colesterol, etcétera, ¿no? Una serie de características que nos ayudan a predecir si una persona pues, puede tener una enfermedad del corazón o no, que esa variable pues básicamente es una dicotómica y es esta última columna que vemos dentro de nuestro dataset, que es parte de lo que les decía. Arriba teníamos un árbol de regresión, pero básicamente lo único que define eso es el tipo de variable que vamos a predecir. Era una variable continua, por eso era regresión. Aquí tenemos una variable dicotómica que basta con que sea una variable con clases, ¿no? Que no sean numéricas, sino que solamente sean clases o tipos de datos para que esto se vuelva un árbol de clasificación. Aquí, pues básicamente lo que hacemos es volver factores algunas de nuestras variables que vamos a utilizar, como el dolor en el tórax que les contaba. Y vamos a generar nuestras variables, nuestro set de datos para nuestros regresores y nuestra variable de respuesta, ¿no? Que en este caso, para este árbol, vamos a utilizar todas las variables que contiene nuestro conjunto de datos, excepto la última, que pues básicamente va a ser nuestra variable de respuesta, ¿no? Hacemos esta división entre conjunto de datos que
que sean de entrenamiento y testeo. Declaramos el tipo de modelo que vamos a correr. Aquí algo cambia, como ustedes pueden notar. Los nodos máximos que queremos ver en este árbol van a ser 6. En el caso de arriba habían sido 3. Tiene sentido que aquí sean mucho más grandes, dado que el número de datos que vamos a utilizar son muchos más, ¿no? Entonces, pues necesitamos un árbol que contenga mayor número de decisiones. Corremos este modelo. De nuevo vemos nuestra gráfica. Aquí lo que les decía, justamente. Lo que aquí van a poder notar es que definitivamente, en cuanto volvemos más complejo el modelo, pues la interpretación ya no se vuelve tan sencilla, ¿no? Aún así, árboles de decisiones de los modelos más interpretables que existe, porque pues, sigue teniendo esta característica que nos dice que si la variable x12 es mayor a 1.5, vamos a comenzar a decidir, ¿no? Algo importante dentro de estos modelos es que este Gini, que ustedes pueden ver aquí, nos da mucha información de qué tan bueno es este nodo para predecir, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, si aquí observamos, si x12 es menor o igual a 1.5, si esto es verdad, luego lo que nos pregunta es si x10 es menor o igual a 1.5, y nos da cierta información, ¿no? Aquí ya no hay una regla de decisión extra. Y lo que es importante aquí de observar este Gini es que si este Gini es muy cercano a 0, quiere decir que el tipo de datos que están allí son comúnmente el mismo, ¿no? O sea, no hay variabilidad entre el tipo de datos de respuesta que contiene este nodo. Por ejemplo, todos estos nodos de abajo que ya no tienen más decisión, pues van a ser relativamente los valores más bajos que vamos a ver, porque los primeros pues son muy cercanos a 0.5, que eso se interpretaría como que pues está muy equilibrado el tipo de respuesta que tenemos. Pero cuando llegamos a este nodo final con un Gini bastante bajo, como este de 0.17, lo que nos quiere decir que en este nodo, o sea, con estas reglas, la mayoría de personas van a tener cierta característica, ¿no? Aquí lo que hacemos es ahora, eso es también una parte sumamente importante de cómo es que hacemos, cómo generalmente vamos a evaluar si este modelo fue bueno prediciendo o no. Y lo que pues les he venido comentando, lo que hemos venido viendo, esto básicamente se hace en el testeo, ¿no? Lo que hacemos primero es aplicar toda esta serie de decisiones a nuestros inputs de testeo, a nuestra matriz X del testing, y con estos valores predecidos, lo que vamos a hacer es evaluar cómo se comportan con respecto a los valores que realmente tenían estas personas, ¿no? Generalmente la manera de reportar esto es con una matriz de confusión, que pues prácticamente en este caso que tenemos una respuesta bivariada, la persona tiene una enfermedad, sí o no, pues evaluamos, ¿no? ¿Qué tan buenos somos prediciendo cuando la persona no tiene una enfermedad? ¿Qué tan acertados somos nosotros para poder predecirlo, ¿no? Y caso contrario, si la persona sí tiene una enfermedad, ¿qué tan buenos somos nosotros para predecirlo? En este caso, por ejemplo, nosotros lo que podemos ver es que cuando la persona no tiene una enfermedad, somos muy buenos en este caso para poder predecirlo. De 74 personas que no tuvieron enfermedad, 72 fuimos capaces con este tipo de modelo de predecir que no tenían enfermedad. En el caso de cuando una persona sí tiene una enfermedad, pues esto cambia, ¿no? Porque básicamente nosotros no, perdón, les estoy leyendo la matriz al revés. Nosotros predecimos que no, con menos capacidad. Aquí está el valor predicho. Nosotros predijimos que no había una enfermedad. De todo este universo de personas, 118, 72 dijimos que no, pero 46 personas en realidad sí tenían una enfermedad y nosotros dijimos que no. Y al revés, nosotros predecimos que 29 personas sí van a tener una enfermedad, pero en realidad el universo de personas que sí tienen una enfermedad son 31, ¿no? Este 29 más este 2. Y abajo, pues básicamente esto lo vemos más
como porcentajes, ¿no? ¿Qué tan precisos somos para medir esto? Principalmente concentrémonos en esta columna. Aquí nos da más información acerca de nuestro árbol de decisión, pero la evaluación que se hace en el libro, pues básicamente es con esta columna de precisión, en el que en el 94% de los casos pudimos hacer una predicción cierta, ¿no? Acerca de las personas que tienen una enfermedad, pero no somos tan buenos para hacerlo con las personas que dijimos que no tenían una enfermedad, ¿no? En promedio, nuestro modelo tiene un 77% de predicciones acertadas. Y pues básicamente aquí lo que quiero hacer es contarles un poquito de qué viene, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con árboles de decisión, lo que primero va a suceder es que vamos a hacer un trabajo de este tipo y posteriormente, que ahí es donde comienza a ser, pues sí, llegamos a perder mucha interpretabilidad de cómo funciona el sistema, es que este árbol, lo que se hace, así se llama, lo volvemos un bosque, ¿no? O sea, de todo, dentro de un universo de árboles de decisión posibles, ¿cuál es el árbol que mejor describe nuestro conjunto de datos? Es un cómputo bastante más tardado que el que acabamos de hacer. En esos casos sí a veces hay que dejar trabajando la máquina un rato. Pero básicamente esa es como de las partes donde se comienza a volver muy interesante Machine Learning en términos de predictibilidad, ¿no? Ya no solamente es un árbol de decisión. La máquina se encarga de iterar un número, ese número lo vamos a definir, lo vemos en la siguiente clase. Nosotros definimos cuántos árboles queremos que la máquina evalúe y de ese número de árboles de decisión, una vez que la máquina itera, nos da dentro de ese bosque cuál es el árbol que mejor funciona con este conjunto de datos, ¿no? Entonces, pues básicamente esas es como un poco las ideas que quería introducirles acerca de cómo funcionan estos trade-offs. Espero que haya sido claro cómo sucede que a la vez que tenemos en este campo modelos que son mejores prediciendo, perdemos interpretabilidad de los mismos y que pues esto básicamente aún es como lo más simple, ¿no? Podemos ir cada vez más complejo con esto, como lo vamos a hacer en la siguiente clase. Y la otra cuestión que vamos a revisar es qué sucede cuando no tenemos esta variable de respuesta, ¿no? Hasta ahora, en todos los casos, hemos tenido esta variable de respuesta, sean ventas, enfermedades del corazón o el salario de un jugador de béisbol, pero sucede que a veces esa variable de respuesta no tenemos, ¿no? Entonces, básicamente vamos a ver cómo trabajamos con esos datos que no tienen esa variable de respuesta, qué tipo de técnicas podemos usar y, pues, generalmente qué podemos conseguir con esos set de datos que no tienen esa variable de respuesta, ¿no? Entonces, no sé si tendrían una duda hasta aquí.